Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Pasamos más de 100, así que podemos arrancar. Vamos a ver si logro que funcione la cámara, un ratito aunque sea. Me olvidé la notebook en la facultad, así que estoy desde el escritorio y tiene problemita con la cámara, así que es posible que dentro de un rato se apague. Y como el micrófono no funciona bien, puse el del celu. Debería escuchárseme bien. Hola, No hay buen problema. día. Hola, buen día, Sí, profe. se escucha. Perfecto, porque la de la cámara, la de la computadora esta hace un ruido feo. Eh, Vamos a ver si me da la batería del celular. Por ahora está en 90%. Bueno, ¿cómo andan? Arrancamos con la teoría de hoy. Sí, Poner esto en pantalla completa. No sé si tienen alguna duda en términos generales, algo que quieran que charlemos antes de arrancar. Compartes. Chiquito. Ah, debería poner el chat. Esto lo podríamos cerrar. Sí. Vamos a ver que vamos a poner el chat. Nada, ninguna duda. Arrancamos nomás con la clase de hoy. sí, Sí, sí. profe. Bueno, cualquier cosa me van parando. Esta semana tenemos para trabajar y para repasar todos los conceptos de equilibrio redox, como para ubicarnos, estamos en la semana 2 del cronograma y a diferencia de la semana pasada, bueno, no, al igual que la semana pasada tenemos la teoría, que es este mismo espacio sincrónico, y entre hoy y mañana van a tener un coloquio presencial sobre el mismo tema, redox. Eso es igual que la semana pasada, cada uno va en su horario, en su grupo que le corresponde. Recuerden que si se tienen que mover por alguna situación, nos mandan un correíto para ver que no se nos desborde el aula, pero no, al coloquio no hay problema. Y sí, esta semana ya arrancan las actividades de laboratorio presenciales, que los temas que van a tener que estudiar son estos dos grandes bloques que tiene que ver con lo que vimos la semana pasada, equilibrio ácido-base de solubilidad, y hoy que vamos a desarrollar, revisar los conceptos de equilibrio redox. Por lo tanto, a quienes les toque mañana o miércoles, jueves y viernes, tienen laboratorio, estudian porque van a ser evaluados al final de la clase de laboratorio, ¿sí? Eh, y esta primera actividad de laboratorio está pensada como una visión general de cómo van a ser el resto de los laboratorios. Van a tener una precipitación, una producción de gases y determinar la conducta ácido-base de alguna sustancia. Por lo tanto, van a tener los cambios macroscópicos que van a ir observando a lo largo del cuatrimestre. Eh, y bueno, los cálculos que estuvimos trabajando la semana pasada en ácido, base y solubilidad, con el cálculo de constantes de equilibrio. Y ahora vamos a retomar lo que trabajamos en la última semana de química general, que era equilibrio óxido-reducción. No se olviden de imprimir la ficha. Esta que puse en pantalla es la del año pasado, pero bueno, busquen, ya está cargada la nueva. Que es básicamente igual, solamente cambia un poquitito. Y recuerden que tienen que completar esta parte de arriba, poner una fotito en donde se le vea bien la cara. Eh, si puede ser una foto tipo carnet mejor, pero si no, pueden sacarle, por ejemplo, una fotocopia al celular, siempre y cuando la fotocopia sea legible. Mi foto al celular no, al DNI quise decir, una foto del DNI. Mi DNI es como una mancha negra en mi cara, entonces esa no me serviría a mí porque no, cuando me sacaron la foto no tenía mucha luz
Fíjense que la fotocopia, si es que es fotocopia, nosotros podamos identificar quiénes son. Después el resto lo dejan sin completar, creo que tienen que firmar al final y del otro lado declarar si tienen alguna alergia. Y esto ya lo llevan o a la clase de coloquio de hoy o mañana o directamente al laboratorio. Recuerden que esta ficha es la ficha que nosotros la utilizamos de seguimiento. En el caso de que pase algo, nosotros la anotamos ahí, anotamos las pruebas de laboratorio, entonces al final, si ustedes tienen algún docente que les dice, no, yo no vine, bueno, está en esta ficha está el registro. Nos pasó en química general que hubo unos estudiantes que tuvieron problemas con el título, que no lo habían presentado y demás. Entonces la forma de decirle al alumnado, che, ya, no, este pibe realmente cursó, fíjate que vino toda la semana, que tiene todos los trabajos prácticos aprobados, es a través de la ficha. Nosotros nos bajamos con la ficha del alumnado y de esa manera podemos solucionar sus situaciones. Si ustedes no tienen ficha, no le podemos poner los pasantes. ¿Sí? Así que, por favor, lleven la ficha. Bueno, ¿dudas con el cronograma? Seguimos adelante. Como ya les dije, estuvimos trabajando con predicción de reacciones químicas, con un apunte que estaba dividido en dos partes. La semana pasada con la primera parte que tenía esta carátula y ahora con la segunda parte que es sobre óxido-reducción. A este tema le agregamos un apuntecito viejo que fue revisado en la pandemia, pero que viene hace varios años acompañándonos, donde tienen los conceptos básicos, qué es un agente oxidante, qué es un agente reductor, etcétera, cómo se balancea. Obviamente, ya les dije la semana pasada, el compendio lo tienen que tener impreso, es una herramienta que la van a usar un montón y necesitan eh, habilidad básica de búsqueda y de buscar un dato y de tenerlo rápido y de conocerlo. Entonces, si bien todo lo pueden usar desde el celu, en las clases, los exámenes, nosotros le vamos a dar un compendio nuestro del departamento que no tiene inscripciones. Para rendir los exámenes van a trabajar con ese compendio. Entonces, es re importante que ustedes sepan utilizar cualquier compendio de... Para repasar oxirreducción, les recomendamos este libro de acá, del costadito a la derecha, que es el Petrucci, donde está la forma de calcular las cosas, los potenciales, que lo vamos a desarrollar ahora, está de la manera en que lo explicamos, está bien desarrollado en el Petrucci. Y de vuelta les recomendamos, si es que todavía no rindieron química general, que repasen este tema con el video de teoría, con los ejercicios que vimos en la última semana de química general, porque por ahí, como es la última semana, si todavía no aprobaron la materia, está bueno revisarlo. ¿Sí? Sigo adelante. Cualquier cosa me paran, ¿eh? Porque están más callados que la última vez. Bueno, ¿qué es lo que deberían revisar de química general? Y más o menos lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Balance de ecuaciones redox, que nosotros recomendamos el método ion-electrón. Pueden utilizar cualquier método siempre y cuando el balance esté bien hecho. En los dos medios, en medio ácido y en medio básico. En el aula virtual de química general hay un videíto donde está el paso a paso de esto, que lo hizo Cecilia. Eh, lo pueden revisar si es que todavía les cuesta cómo balancear. Si bien en inorgánica vamos a balancear un montón, si les cuesta nos avisan y lo charlamos y lo revisamos. Pero si ven que no están pudiendo hacerlo, no se queden con la duda. Esto deberían poder resolverlo con los ojos cerrados. Estado de oxidación, como si yo tengo una especie, cómo calculo el estado de oxidación de ese metal o de no metal. Vamos a trabajar con diagramas de Latimer, que sería como la cara de las páginas del compendio dedicadas a oxidorreducción. Los diagramas de Latimer tenían una flechita, ya ahora la vamos a revisar, y me indican los potenciales entre especies. Luego, ¿cuáles eran los agentes oxidantes y reductores? Que acá lo tenemos escrito. Un agente oxidante es la especie,
que se reduce. Entonces, como esta se reduce, hace que la otra se oxide. Y todo eso ocurría en la zona catódica. Luego el agente reductor es la especie que se oxida. Como esa especie se oxida, hace que la otra se reduce. Y ocurría en el ánodo. Recuerden que para que haya una reacción redox, debo tener una especie que se reduce y otra que se oxide, por lo tanto, el agente oxidante y el reductor tienen que estar juntos. Uno hace que se oxide el otro y el otro hace que se reduzca el otro. Lo dije al revés, señalando al revés, pero se entendió. Y luego, para poder predecir y para poder justificar estas reacciones, en vez de utilizar una constante de equilibrio, que era lo que usábamos cuando no había cambios de estado de oxidación, cuando haya en el cambio químico exista el intercambio de electrones, vamos a calcular el potencial de celda. Y con ese potencial de celda vamos a hacer una inferencia de la espontaneidad de la reacción. Es decir, calcular el potencial a mí me va a permitir decir si esa reacción es espontánea o no, con otro parámetro que ya vamos a retomar. Y todas estas reacciones se clasificaban en dos tipos. O eran pilas que me generaban energía eléctrica y yo las puedo utilizar para otra reacción o para otra, incluso para prender una lamparita, o son reacciones de electrólisis que necesitan que yo le dé la energía eléctrica para que sean espontáneas. Es decir, son reacciones no espontáneas que requieren el agregado de los electrones, que yo le agregue la energía eléctrica para que ocurra. Todos estos temas los desarrollamos la última semana de Química General y van a ser fundamentales para el resto del cursado. Bueno, vamos a hacer un repaso breve y a lo largo de la clase vamos a introducir dos temas que no estaban en Química General eh, y que vamos a desarrollar profundamente en inorgánica. Dos temas relacionados a redox, ¿no? Dos vueltitas de tuerca. Bueno, un poco yo lo dije, pero en las reacciones de oxidorreducción se transfieren uno o más electrones de un reactivo al otro. Si yo tengo escrita la reacción así, como está en el apunte, tenemos una sustancia A, una sustancia B, que cuando reaccionan, la sustancia A y la B cambian porque cambiaron los estados de oxidación. La B se reduce, la A se oxida, por lo tanto hay uno que perdió electrones, el que pierde se oxida y el que gana los electrones se reduce. Fíjense que si yo gano electrones que son negativos, mientras más electrones negativos gano, el estado de oxidación va a ser más pequeño porque estoy agregando electrones que son negativos. Entonces decimos que el estado de oxidación se reduce, disminuye su valor. Mientras que si pierdo electrones, estoy perdiendo esos electrones que son negativos, el estado de oxidación va a aumentar y decimos que se oxida. Todo este estudio de las reacciones electroquímicas se pueden realizar de esta manera con una celda preparada de esta manera, en donde tenemos electrodos metálicos embebidos en una solución salina. Y fíjense cómo está armado esto. Tenemos una solución de nitrato de zinc que tiene un cátodo, un ánodo, en este caso de zinc, conectados con un cable a un voltímetro. Ese cable sigue estando conectado a otro pedacito de metal, en este caso de cobre, que está sumergido en una solución de nitrato de cobre. Entonces tenemos cobre y cobre 2 en la solución, zinc y zinc 2 en la solución, y para cerrar el circuito le poníamos un puente salino. El puente salino lo único que hace es conectar el circuito para que quede completamente cerrado. Que los electrones puedan salir por acá, llegar al otro metal y que ocurra la reacción de tal manera de que los iones del puente salino se van a acomodar yendo los positivos y los negativos hacia uno de los lados para que las cargas queden balanceadas. Fíjense cuál es la reducción. Si los electrones vienen para acá,
El cobre de la solución va a tener la posibilidad de ganar dos electrones. Si gana electrones, se está reduciendo. Fíjense que el estado de oxidación en este caso es 2 positivo y en este caso es cero, por lo tanto pasa de 2 a cero, disminuye el estado de oxidación. Decimos que es la reacción de reducción y la reacción de reducción ocurre en el cátodo. Si este se está reduciendo, entonces esta sustancia es el agente oxidante que va a hacer que la otra sustancia se reduzca. Cuando el zinc, que está en estado de oxidación cero, se reduce, perdón, se oxide, dije se reduce, pero se oxida. Cuando el zinc en estado de oxidación cero se oxide a zinc más 2, va a perder dos electrones. Esos dos electrones son los que van a viajar por el cable hasta el cátodo de cobre. Fíjense que tenemos siempre una reacción de reducción, una de oxidación, que por convención se escriben así: arriba va la de reducción y luego la de oxidación. La cantidad de electrones tenía que ser la misma, la cantidad de electrones que pierde el que se oxida tiene que ser la misma cantidad de los electrones que gana el que se reduce, porque si no, no está balanceada y si no, tengo que hacer multiplicar todas estas interacciones para que el balance sea completo. Y luego escribíamos la reacción global. En este caso es la reacción global iónica, porque lo escribía en forma de iones, donde el zinc reacciona con cobre para dar zinc más 2, ion cobre, y cobre metálico. En la reacción global no coloco los electrones porque los electrones en el balance global dan cero. Todos los electrones que perdió el zinc los tomó el ion cobre para producir cobre. Esto, la forma de balanceo la tienen desarrollada en química general. Es el método de ion-electrón. En inorgánica, lo que vamos a hacer, eso era lo que teníamos en general. Nosotros le dábamos dos reactivos, ustedes tenían que balancear la ecuación y predecir si la ecuación era eh, termodinámicamente espontánea o no. Para ello utilizábamos estos esquemas que se llaman diagrama de Latimer. Yo acá puse el del nitrógeno. Y en estos esquemas teníamos todas las especies posibles de cada uno de las sustancias, de los elementos. Estaba pintadito con rosado cuando estábamos en solución ácida, cuando estábamos en medio básico estaba pintadito de celeste, y cada especie está unida por diferentes flechas con un número arriba de la flecha. Ese número es el potencial de celda de esa semirreacción, que fue medido mediante comparación con el electrodo de hidrógeno, que la reacción de hidrógeno gas, de protón a hidrógeno gas, eh, está definida como cero, por lo tanto, el potencial cuando yo hago este equipo es el potencial de la otra semirreacción. Todos los diagramas de Latimer estaban escritos como potenciales de reducción, por lo tanto, estas ecuaciones, estas flechitas me están indicando la reducción. Fíjense acá, el nitrato tiene estado de oxidación más 5, el tetrahidróxido de nitrógeno tiene estado de oxidación más 4 el nitrógeno ahí. Por lo tanto, este potencial es cuando el nitrógeno pasa de estado de oxidación más 5 a estado de oxidación más 4. Recuerden que tenemos el medio ácido y el medio básico, y tenemos uno para cada elemento, o sea, un par de esquemas para cada elemento. Y ahora bien, en química general, nosotros les decíamos
qué especie se reducía, qué especie se oxidaba, el medio en el cual ocurría, y les dábamos los valores de potencial. Si alguno ya rindió química general, el ejercicio que en todos los exámenes aparece era ese. Le decíamos, bueno, si yo mezclo esta sustancia con esta otra sustancia, aparecen esta y esta. Balanceada por el método de electrón. Esto ocurre en medio ácido o medio básico y les dábamos los valores de potenciales. En esta materia, lo que vamos a estudiar es qué ocurre, vamos a predecir qué ocurre cuando yo mezclo sustancias. Y qué vamos a predecir qué ocurre si eso sucede en medio ácido o en medio básico. Esa es una de las cosas que vamos a hacer, predecir ecuaciones redox. Y por otro lado, vamos a justificar aquellas cosas que suceden en el laboratorio. Vamos a mezclar soluciones, vamos a ver qué es lo que ocurre, si es que ocurre algo, y eso lo vamos a justificar buscando información en el compendio con el dato termodinámico correspondiente. En química general, como ya les dije, les dábamos todos estos valores. En inorgánica, como estamos buscando o predecir o justificar, puede ser que aquello que nosotros hayamos mezclado, que las concentraciones en las cuales estemos mezclando, no encuentre, no estén todos los datos tabulados en el compendio. Vieron como hicimos la semana pasada, que nos encontrábamos con constantes de equilibrio que no estaban tabuladas y utilizábamos los datos que tenemos para construir el dato que nosotros queremos, o sea, buscábamos la posibilidad de sumar constantes para obtener una nueva constante que no estaba tabulada, lo mismo vamos a hacer acá. ¿Se me activó el micrófono? No, No, profe, se escucha, se escucha. perfecto. Me salió un cartelito en la pantalla y no sabía si era yo. Eh, 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 Bien, hasta acá vamos bien. Esto fue el repaso general, general, general. Ahora nos metemos ya más a la parte de inorgánica. Esto es en el Petrucci, o sea que es de química general todavía, pero ¿qué es lo que me está indicando acá? Me resume de manera gráfica varias de las ecuaciones que estudiamos en química general. Primero en los circulitos. Tenemos en los circulitos tres eh, parámetros termodinámicos, constantes de equilibrio, que ya las trabajamos la semana pasada, potencial de celda total, que tiene que ver con medidas eléctricas de potencial de celda y potencial total, el delta G, que sabíamos que era el parámetro de espontaneidad, que venía de la calorimetría y de la termoquímica, y las flechitas interconectadas es la manera en que yo tengo para transformar de un parámetro en otro. Fíjense la fórmula de delta G que viene de calorimetría, era la que ustedes estudiaron en termoquímica. La variación de energía libre de Gibbs era igual al delta H menos la temperatura por la variación de la entropía. Este era el que les evaluábamos y les preguntábamos en termoquímica. Luego vimos la relación entre la constante de equilibrio y la espontaneidad. Y era que la variación de la energía libre de Gibbs es menos la constante de los gases por T por el logaritmo neperiano de la constante. Entonces, mientras más alta es la constante, más espontáneo es el sistema. Porque, ¿cómo era la relación de delta G? Mientras más negativo, más espontáneo. Entonces, si yo tengo una constante muy alta, este número va a ser muy alto y por lo tanto va a ser cada vez más negativo. Luego, con la ecuación de Nernst, habíamos ya hacia lo último de química general, era la forma de conocer el potencial a partir de la constante. Para ello teníamos que tener en cuenta la constante de Faraday y la cantidad de electrones puesto en juego.
Lo mismo, mientras mayor sea la constante, más potencial tengo. Y por último, la relación entre delta G y potencial estaba dada por un número negativo, no, un número negativo no, una constante negativa por la cantidad de electrones por de juego, por la constante de Faraday, por el potencial de celda. Y acá venía un cuadrito en donde decíamos, bueno, si el potencial de celda es positivo, delta G va a ser negativo, porque si este número es positivo, este es positivo, y tengo un signo negativo, siempre que el potencial de total sea mayor que cero, delta G va a ser menor que cero. Entonces, cuando el potencial total era positivo, la reacción era espontánea. Y cuando el potencial total era negativo, me cambia el signo y la reacción es no espontánea. Este cuadrito va a ser bastante útil cuando tengamos que cambiar entre potencial, constante y delta G. De vuelta está en el petróleo. Muy bien. Vamos entonces a trabajar con la predicción de espontaneidad, que ya se los estuve mencionando bastante hasta recién. Para poder yo hablar de espontaneidad, siempre tengo que hablar de la energía libre de Gibbs. No puedo decir que algo es espontáneo por el valor del potencial, por más que esté intrínsecamente asociadas, porque lo que dije recién, como el delta G es menos los electrones por Faraday por el potencial, si el potencial es positivo, el delta G es negativo, y entonces tengo espontaneidad. Pero quien me indica que la reacción sea espontánea o no es el valor de delta G, es la energía libre de Gibbs. Es incorrecto hacerlo a partir del potencial. Bueno, ahí están los... Supónganse que tenemos una ecuación escrita de esta manera, donde el ion M gana Z electrones para convertirse en M, en estado de oxidación cero, estamos hablando de una reducción, pasé de estado de oxidación positivo al estado de oxidación cero, por lo tanto reduje esa sustancia, este es el agente oxidante, mientras que la oxidación pasa del N en estado de oxidación cero a un N positivo, por lo tanto está aumentando su estado de oxidación y ocurre una oxidación. N metálico, N0, sería el agente reductor. Cuando yo sumo estas ecuaciones, ¿cómo puedo predecir si es espontáneo o no? Para ello, debería relacionar los delta G, porque es lo que puedo sumar si yo estoy considerando semiecuaciones. El delta G de reducción va a ser, según esta fórmula, menos Z por F, que es la constante de Faraday, por el potencial de esta ecuación. En este caso está pasando de mz más a m. Por lo tanto, el potencial va a ser ese de ahí. Tengo que buscar en Latimer cuando mz más pase a m. Para el caso de la oxidación, el delta G de oxidación va a ser la inversa del de la reducción. Por lo tanto, yo puedo, fíjense cómo me quedarían los signos. El delta G de reducción, adentro del paréntesis, el delta G de reducción sería, según la fórmula esta, menos Z por F por el potencial de reducción. Fíjense que acá sigue siendo el de reducción. Z más a cero. Es decir, la inversa de la oxidación. Porque la oxidación y la reducción son las dos caras del mismo proceso. Entonces, para hablar de oxidación, le cambiamos el signo de reducción. Y cuando le cambiamos el signo de reducción, en definitiva estaríamos hablando de esto si estuviese reduciéndose.
Y este signo es el que me está justificando que yo use el potencial de reducción para la oxidación. Le estoy cambiando el signo, agregándole este menos. Por lo tanto, fíjense cómo me va quedando la ecuación. El daje de reducción es tal cual este de acá arriba. Pero la oxidación, como yo le cambio el signo, me va a quedar cambiado el signo también acá. Si yo sumo ecuaciones, sumo deltajes. Bueno, acá se me pasó mucho la... Pero fíjense, si yo sumo los deltajes, me queda la energía libre de Gibbs del proceso de reducción más el de oxidación, que cuando reemplazo, ¿qué es lo que me queda? Me queda esta parte, la reducción es este de acá, más el de oxidación. Y si yo saco factor común menos ZF, que está acá y está acá, lo que me va a quedar es esta ecuación de acá. Menos ZF por el potencial de celda total. ¿A qué es igual este valor? Va a ser el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo. Fíjense que esto de acá es esto de acá. Por lo tanto, cada vez que hagamos una ecuación, no vamos a hacer todo el proceso del delta G, sino que vamos a calcular esta potencial total, en donde el potencial total de la reacción va a ser el potencial de reducción de la ecuación de reducción menos el potencial de reducción de la ecuación de oxidación, es decir, potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. En algunos libros lo que hacen es, en vez de restar dos potenciales de reducción, lo que hacen es al potencial de reducción sumarle el potencial de oxidación. Pero IUPAC hace varios años viene diciendo que no es correcto calcular potenciales de oxidación, sino que siempre hay que trabajar con potenciales de reducción. Por eso es que le proponemos este libro que lo hace de esa manera. En el libro, por ejemplo, el Raymond Chan, que es el que a mí me gusta de química general, lo hacen de la otra manera. Hacen potencial de reducción más potencial de oxidación. Es importante que sigan siempre el mismo criterio y que no se confundan entre una cosa y la otra. Vamos a ver un ejemplo concreto entonces. ¿Será espontánea la desproporción del agua oxigenada en medio ácido a agua y oxígeno? Cuando hablamos de desproporción, estamos diciendo que la misma sustancia se oxida y se reduce a la vez. Es decir, esa sustancia va a ceder electrones a otra molécula de la misma sustancia y la otra molécula los va a ganar. Fíjense el diagrama de Latimer. Como yo estoy hablando de agua oxigenada que pasa a oxígeno, lo busco en la O. Y el agua oxigenada puede ir hacia la derecha, pasando de estado de oxidación -1 a -2, por lo tanto se puede reducir. Pero el agua oxigenada también puede ir hacia la izquierda del diagrama de Latimer, pasando de estado de oxidación -1 a 0. Por lo tanto, está aumentando el estado de oxidación y se está oxidando. Si la misma sustancia se reduce y se oxida, decimos que estamos hablando de una desproporción. Y decimos que esa sustancia es inestable a la desproporción. Si yo tengo una sustancia que desproporciona, a lo largo del tiempo, esa sustancia va a reaccionar consigo misma. ¿Cómo serían las ecuaciones?
Bueno, acá yo ya lo tengo balanceado, fíjense. En el cátodo va a ocurrir la reacción de reducción, en donde el agua oxigenada, que tiene estado de oxidación +1, cada uno de los oxígenos, pasa a estado de oxidación -2. Se está reduciendo y los dos oxígenos van a necesitar dos electrones para que cada uno pase de +1 a 0. Luego el balance queda completo con estos dos protones. Si el estado de oxidación +1 del agua oxigenada, +1 tenía cada oxígeno, o sea que en conjunto tiene +2. Pasa a estado de oxidación 0. Si de +2 pasó a 0, estoy perdiendo dos electrones. Y luego el balance queda completo con dos protones si es que estoy en medio ácido. ¿Cómo vamos a hacer para calcular si es espontánea o no la desproporción? Lo que yo necesito saber si es espontánea es el delta G. ¿Cómo calculo delta G para una reacción redox en medio acuoso? Vamos a tener en cuenta esto de acá. Para la semireacción de reducción, el delta G de reducción va a ser menos, fíjense la fórmula, menos Z por F por el potencial. Entonces, -2 por F por el potencial de reducción del cátodo. En el caso de delta G, va a ser la inversa del delta G de reducción. Acá quise decir el delta G de oxidación. Para la oxidación, va a ser la inversa de la reducción, por lo tanto, menos, paréntesis, -2, porque tengo dos electrones, por F por el delta, por el potencial que ocurre en el ánodo. Tanto el cátodo como el ánodo son potenciales de reducción. Por lo tanto, el delta G total va a ser el delta G de la reducción más el de la oxidación, reemplazando las ecuaciones que pusimos acá. Las reemplazo en el global. Si saco factor común, bueno, acá está puesto con paréntesis nomás, vamos a llegar a la ecuación anterior, que el potencial de celda total es el potencial del cátodo menos el del ánodo. ¿Cuál potencial? El de reducción, el que está en látina. Entonces, yo voy a tener que identificar muy bien al principio cuál es la especie que se reduce, cuál es la especie que se oxida, para poder identificar las zonas. Si ustedes acá se equivocan y ponen uno en otro lado, no voy a poder reemplazar correctamente, porque el cátodo es la reducción, por lo tanto he pasado de agua oxigenada a agua y el valor del potencial es 1,76. En el caso del ánodo ocurre la oxidación. ¿Y quién era el agente reductor? Era el agua oxigenada que se oxidaba a oxígeno. Por lo tanto, el potencial del ánodo es es 0,695 positivo, que con este signo negativo me queda negativo. Por lo tanto, el potencial de celda total es 1,065. Acá no debería de ser de celda, debería ser total. Este valor es mayor que 0, pero este valor no me dice nada sobre la espontaneidad. Quien me dice sobre la espontaneidad es el delta G de la reacción global. ¿Cómo llego a saber que este delta G es negativo? Por esta fórmula de acá. Si para poder justificar las reacciones, esto es lo que les pedimos. Calcular el potencial de celda, indicar la ecuación que relaciona el potencial con el delta G y luego decir que es espontánea porque el delta G es negativo. No sé si está así. La conclusión. Si ustedes en un examen no ponen la fórmula, se les bajaría 0,1. Si no ponen que es reacción espontánea, otro 0,1.
Y si ustedes se quedan solo con el potencial de celda, capaz que se le baja a 0,5 porque no están relacionándolo con la espontaneidad. Si yo les pregunto si algo es espontáneo o no, la correcta forma de indicarlo es con el delta G. ¿Alguna duda de todo esto? Esto genera mucho problema con el tema del cambio del signo y si es de reducción, si es de oxidación y el trabalenguas de agente oxidante, agente reductor, reductor. Entonces, implica prestar mucha atención, sobre todo al cálculo de los estados de oxidación, que es el primer paso. En los exámenes, no, por los que en los exámenes de química general les decimos que no hagan el desarrollo de esta parte, pero sí es importante este de acá, lo que está con más grande en la pantalla. Y también es importante, aunque no les vamos a bajar puntos por eso, que los potenciales no los coloquen al costado de las semireacciones. Lo que podemos colocar al costado de las semireacciones son estos delta G, porque son los que puedo sumar. Los potenciales los colocamos abajo. Eso es por convención interna. ¿Dudas hasta acá? ¿Puedo seguir? Siga nomás, profe. Muy bien, gracias por alguien que me respondió. Vamos entonces a calcular saldos de potencial. Esto yo no me acuerdo si lo vimos en química general, me parece que sí, pero vamos a retomarlo tal cual como lo dice la punta. Supónganse que yo tengo esta especie de acá, que está pasando de estado de oxidación más 3 a estado de oxidación más 1, y luego esta especie de acá pasa a estado de oxidación 0. En el diagrama de Latimer vamos a encontrar flechitas que me unen entre el 3 y el 1, entre el 1 y el 0, con los potenciales correspondientes, y el n, que sería la cantidad de electrones, lo podemos calcular muy fácil, porque no me lo indica Latimer, pero arriba me ponen los estados de oxidación. En este pequeño salto tendríamos un estado de oxidación 3 o un estado de oxidación 1, por lo tanto este 1 vale 2, porque pasó de 3 a 1. Y cuando paso de 1 a 0, este n vale 1, porque pasé de 1 a 0. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para calcular el potencial cuando paso del estado de oxidación 3 al estado de oxidación 0? Porque acá en esta flechita no me aparece el potencial total. Bueno, lo que vamos a utilizar es esta fórmula, que es al potencial del salto chiquitito, lo vamos a multiplicar por el estado, la cantidad de electrones que hubo justo en juego en ese salto. En 1, el potencial 1 era cuando pasaba de 3 a 1, por lo tanto este n va a ser 2. Multiplico al potencial 1 por 2, fíjense que eso está acá, le sumo el siguiente saltito, que en este caso era el 2, lo multiplico por la cantidad de electrones puesta en juego, que en este saltito valía 1, y se lo sumo al del otro saltito. Y a eso lo divido por la suma de los electrones totales puestos en juego. En este caso sería, yo pasé de 3 a 0, por lo tanto, esta suma va a valer 3, la suma de los dos saltitos. Y eso lo puedo generalizar a todos los saltos que haga falta. Siempre vamos al potencial del salto, lo multiplicamos por la cantidad de electrones de ese salto, le sumo el de al lado, le sumo el que sigue y el que sigue, y luego divido por el salto total. ¿De dónde sale esta fórmula?
todas las fórmulas salen de plantear los mismos parámetros termodinámicos, en este caso delta G. Supónganse que yo quiero conocer el potencial cuando paso de hierro 3 a hierro 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscarlo en Latimer. Cuando yo me voy al Latimer, me encuentro con que de hierro 3 pasa al de hierro 2 y de hierro 2 pasa a hierro 0. No tengo esta ecuación que yo quiero. Pero yo en el laboratorio o en mi predicción quiero saber qué ocurre con esta reacción cuando el hierro 3 pasa directamente a hierro 0. Voy a mis datos y me encuentro con que no tengo el dato. Entonces lo vamos a construir. ¿Cómo? Combinando dos semireacciones. Por un lado, cuando el hierro 3 pasa a hierro 2 y por otro, cuando el hierro 2 pasa a hierro 0. De hierro 3 a hierro 2, el potencial es 0,771. De hierro 2 a hierro 3, perdón, de hierro 2 a hierro 0, el potencial es menos 0,440. Si yo combino estas dos semireacciones, fíjense que están como de hierro 2 pasa a hierro, perdón, de hierro 3 paso a hierro 2 y luego el hierro 2 es mi reactivo. Es como que sería una cadenita de reacciones. Si yo combino estas dos semireacciones, lo que puedo hacer para calcular el potencial es primero calcular el delta G. Fíjense que para cada delta G, ¿cómo era la fórmula? Era menos la cantidad de electrones puesta en juego por Faraday por el potencial. En este caso, de hierro 2 a hierro 0, la cantidad de electrones son 2. De hierro 3 a hierro 2, la cantidad de electrones es 1. Cuando yo sumo estas dos semireacciones para obtener la tercera, sumo delta G. Acá ya está calculado, pero fíjense, menos 2 por menos me queda positivo, menos 1 por positivo me queda negativo, y obtuve el delta G. Acá falta Faraday, ¿no? Pero fíjense, el delta G3, el del salto que yo quiero calcular, va a ser la suma de los dos delta G independientes. Si yo reemplazo para cada delta G la formulita de menos Z por F por E, y fíjense que para la global tengo 3 electrones, por lo tanto acá hay un menos 3. Luego reemplazo para 2 y reemplazo para 1. Saco factor común menos F. F por menos lo saco afuera del paréntesis. F por menos lo saco afuera del paréntesis. F por menos lo saco afuera del paréntesis. Simplifico el menos F porque están todos los términos. Y eso, lo que obtengo al final, es mi ecuación que no me da exactamente lo mismo que acá, porque hay algún error dando vuelta en el cálculo. Este debe ser el error. Ah, no, es el del 3. Acá me estaría faltando el 3. Esto no lo tengan, este valor no lo tengan en cuenta, pero este es el total. La forma de calcular el salto va a ser 2 por el salto. En este caso, el 2 era este. 2 por el salto, ya que paso de más 2 a 0. Y cuando paso de 3 a 2, tengo un electrón. Por lo tanto, a ese valor lo vamos a multiplicar por 1. Y a la suma global la vamos a dividir por 3.
Todo este cálculo no es necesario hacerlo cada vez, sino aplicar la formulita resumen. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué hacemos todo lo del delta G ahí? O sea, todo lo que está abajo de la reacción, digamos. Si haciendo, por ejemplo, acá que dice es celda 3 total es igual a N2 y todo eso. O sea, ¿para qué se hace todo lo del delta G, que sacás factor común, la constante Faraday y todo eso? porque es la forma de llegar a esta fórmula. La pregunta es, ¿por qué llegué a esta fórmula? ¿De dónde sale esta fórmula? Es planteando todo lo del delta G. Mm, En la práctica no lo van a usar, no lo van a hacer a todo esto, van a hacer directamente la formulita. ¿Pero de dónde sale la fórmula? Bueno, sale de aplicar el delta G. claro. Sí, ahora sí entendí. Creí que era otra cosa que, que había que hacer porque justificaba algún otro tipo de cosa. No, 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 no. Es justamente la justificación de este sal, de por qué podemos usar la fórmula. Viene de aplicar los delta G. Vamos a hacer un par de ejercicios que no vamos a hacer todo lo delta G, solo vamos a aplicar la fórmula. Vamos con el A. Tenemos este ácido de arsénico y la arsina en medio ácido. ¿Cuáles son los estados de oxidación en este caso? ¿Cómo calculábamos esos estados de oxidación?